bailar, montar en unicornio bajo el sol, colibríes bailan a tu alrededor y un ramo de palabras frescas en el espejo estabas tú y escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí. Sí, da la bienvenida. Luego Esteban y luego. Sí. Y queridos amigos, quiero agradecer a Ana y Esteban que hayan organizado desde la Fundación Pérez Estrada este acto que tiene todo el sentido, ¿no? Hoy son 25 años de que nos dejara, 25 años de vacío de él, pero su obra cada día más visible, ¿no? No solo porque La Noche en Blanco de este año ha estado dedicada a él de una manera global, sino porque la Fundación, Ana y Esteban, hacen un papel extraordinario, ¿no? Y quiero agradeceros vuestra tarea clarísimamente entregada, vocacional y con casi tanta imaginación, diría, esa misma imaginación que Rafael, con tanta ilusión como él, ¿no? Creo que el que habéis organizado hoy con lectura de poemas de Rafael por 10 poetas, ellos y ellas, aquí presentes, me parece que es un acierto. Yo quiero dar las gracias a los que estáis aquí, Luis Noguera, José Mojado, Alfredo Taján, Pablo Baruque, José Infante, Bernal Soto, también, Antonio Mel, Teresa Rubén. Quiero agradecer también a Lidia Bravo, Álvaro Galán, María Laguna, María Eloy García. María y José Antonio Mesa Toré. Y a los demás, ya todo mencionado. Como que voy a quedar más al final, cuando siempre ocurre, de mi agenda, pero he hecho el hueco suficiente porque estoy seguro que vamos a emocionarnos todos y a recordar la figura inmensa de Rafael, un gran creador, con una imaginación desbordante y una capacidad de asombrarnos a todos, muchísimas ocasiones, ¿no? De modo que termino aquí mi introducción, que es de gratitud a todos por hacer posible este acto muy íntimo, muy especial, muy profundo, de enorme cariño, de admiración hacia Rafael. Y la palabra ahora es Esteban, me parece, luego Ana y luego las poetas en el orden que tienen establecido, ¿no? Que no es el que yo he dicho, Pues, querido Esteban, la palabra es para ti y mi gratitud permanente. Muchas gracias. Y mi asombro, tu capacidad, tu mentalidad. Un abrazo grande. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, querido Francisco. Se da una coincidencia, son los 25 años del fallecimiento de mi querido hermano y quiero recordar que el día 4 de mayo hizo 25 años que nuestro querido alcalde tomó posesión. En todo este tiempo, la verdad que yo solo he encontrado ayuda y cariño por parte de él y por parte de todas las corporaciones y de todos los concejales de cultura con los que he tratado. Y ese cariño se ha visto reflejado en lo que hoy día tenemos, una fundación magnífica y que nos falta. Hoy nos reunimos aquí para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento de mi querido hermano Rafael. Rafael, una persona y un artista que dejó una profunda huella en nuestras vidas y que por suerte tenemos en herencia su obra que permanece custodiada en la sala del legado con su nombre. Recordarlo hoy es mantener viva su voz y su legado, cosa que él me encargó días antes de su muerte. Tras este tiempo lo recordamos no con tristeza, sino con gratitud por lo que nos dio a lo largo de su vida y lo que nos legó. Hoy celebramos su vida, su legado y la inmortalidad de su obra. Muchas gracias a todos y muchas gracias por el apoyo que habéis prestado a la gente. Yo he querido escribir una carta póstuma que voy a leer públicamente. Le he escrito una carta a Rafael, que no tuve la suerte de conocerlo en persona, pero que ya siento como alguien casi de mi familia.
porque bueno, pues llevo ya algún tiempo intentando eso, divulgar, difundir y hacer aún más grande su obra. Así que voy a leer la carta póstuma para que, bueno, pues para que en este 25 aniversario queden también estas palabras de agradecimiento por estar al frente de esta fundación, que es un verdadero regalo. Querido Rafael, han pasado 25 años desde que te fuiste y, sin embargo, hay presencias que son más intensas cuando no tienen cuerpo. Hoy nos reunimos para recordarte bajo un título dictado por tu pluma, Palabras sin cuerpo, porque eso es lo que queda de un poeta cuando se marcha, su voz, su ritmo, su mirada escrita. Y en tu caso, además, esa vibración entre lo literario y lo artístico, que hizo de tu obra un universo aparte. Te pensamos hoy, Rafael, rodeado de amigos y poetas jóvenes que reconocen en ti una herencia viva. Aurora Luque, José Infante, Rosa Romojaro, Francisco Ruiz Noguera, Alfredo Taján, Juvenal Soto, José Antonio Mesa Toré, María Eloy García, Álvaro Galán y Lidia Bravo prestarán su voz a tus palabras. Las harán cuerpo por un instante, las harán eco, las devolverán al aire. Y habrá música también. Lena Bu te ha compuesto una canción, Universo Infinito, una pieza hecha con destellos de tu poesía, porque tu obra, como el cosmos que evocaste, tantas veces sigue expandiéndose, sigue alumbrando. Además, el fotógrafo Ed Rosa, lo tenéis abajo, ha preparado un montaje multigraph para retratarnos en un gesto colectivo de homenaje, donde cada rostro y cada imagen multiplicada busca reflejar la naturaleza caleidoscópica de tu arte. Porque tú no fuiste uno, sino muchos, poeta, abogado, dibujante, fabulador, visionario, y todos ellos están hoy aquí. Desde que asumí la gerencia de la Fundación en julio de 2018, ese ha sido mi empeño personal, custodiar tu legado, pero sobre todo expandirlo. Lo hemos hecho a través de publicaciones, lecturas, exposiciones, premios, encuentros literarios, talleres con niños, adolescentes y mayores. Y este año, además, gracias al impulso del área de cultura, tu ciudad te ha dedicado la Noche en Blanco. Miles de personas se acercaron a tu mundo poético y visual a través de actividades inspiradas en tu obra. Fue una celebración luminosa, abierta e inesperada, como tú. Y hoy, además, sabemos que tu obra y tu memoria están resguardados en un lugar simbólico y hermoso, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Allí, como un testamento sin fecha de caducidad, se guarda para ti. Y ese gesto nos conmueve, porque reconoce lo que siempre supimos, que tu obra forma parte del patrimonio de todos, que no hay tiempo ni espacio que pueda contenerla del todo. Hemos querido que tu voz no sea solo un eco del pasado, sino una brújula para el futuro. Que te lean, que te vean, que te piensen, que te sientan, que descubran en ti no solo a un poeta brillante, sino un espíritu libre que sigue hablando desde lo invisible. Hoy no te rendimos un homenaje, te damos la palabra. Y tú, que siempre supiste hacer del lenguaje un modo de asombro, de humor, de lucidez y de vuelo, nos devuelves ese don. Seguimos aprendiendo de ti. Gracias, Rafael, por haber existido. Gracias por seguir existiendo en cada verso que se abre como una flor imposible. Y por enseñarnos que la imaginación es también una forma de resistencia. Con gratitud, admiración y cariño, Ana. Muchas gracias. Agradezco a la Fundación Rafael Pérez Estrada, en la figura de su directora, Ana Cabello, la invitación para que pueda estar aquí con todos ustedes, recordando y celebrando a nuestro añorado poeta. Y bueno, aprovecho para saludar a su familia, para saludar a todos los asistentes, a mis compañeros que van a leer. He querido reunir diversos textos de la obra de Rafael en relación con el sentido que él tenía de la poesía, del poeta y de la escritura en general. Textos que ofrecen ejemplos que necesariamente serán mínimos dada la brevedad que requiere nuestra intervención. Textos que conciernen a la importancia de la palabra referencial, pero sobre todo de la palabra poética, concretada especialmente en la metáfora, de la relación entre realidad y ficción, o mejor, entre lo contemplado y la propia escritura, de lo escrito como parte del libro del mundo. Textos en los que, a pesar de lo breve,
se observan las líneas literarias de su pensamiento, inmerso no solo en la tradición española e hispánica, realismo mágico incluido, sino en la tradición universal, oriental y occidental, atendidas desde sus primeros albores hasta el inicio del nuevo siglo que le ve morir. Juan de Mena, Góngora, Oscar Wilde, Saint-Exupéry, Borges, Italo Calvino, literatura árabe y asiática, la Biblia. He querido también poner algún ejemplo de los personajes y motivos que habitan sus obras, sin olvidar el Mediterráneo, personajes llevados por lo surreal y la imaginación, de los que nos deja también muestras en su obra pictórica, y de la concepción del poeta como mago y prestidigitador, y de la poesía como la magia, de la libertad de la escritura en formas y temas, y de la escritura como necesidad vital, cómplice, siempre para él, del silencio. Selección de textos y fragmentos a modo de poética. Parto del propio título del homenaje. Palabras sin cuerpo, fantasmales palabras nacidas de la niebla, palabras abandonadas, suspendidas, esperando la necesidad de un alguien que las haga suyas, palabras huérfanas en la niebla. Era de noche y me encontré al poeta, estaba tiritando de inédito. Le pregunté y me dijo: me pesa mucho la realidad para no ser poeta. La poesía debe de ser ecléctica e inesperada, inmediata y en vena. Un poema solo debe oler a poema, nunca a limón, ni tampoco deben oler los poemas a pan recién salido del horno, ni a tierra mojada por la lluvia. Si se dieran así, olerían a tópico, y el tópico es como un caracol haciendo eses con su baba de plata. El poeta, cómplice del silencio. Solo sé que si abro el poema, deberá sangrar. Hace años defendí a un muchacho inseguro y muy frágil, acusado de un crimen preterintencional. Era un basurero, impaciente en su situación de prisión. Una mañana que le visitaba me dijo: ¿qué ganas tengo de que me saque usted en libertad para volver de nuevo a la basura? Aquel día comprendí el abismo que existe entre la realidad y la poesía, entre las metáforas dolorosas y el maravilloso sentido de lo mágico, y también entendí que la poesía duele. Como quien escapa por un laberinto de fortuna, huí y me refugié en el otro. La mañana del 12 de noviembre de 1975 recibí un sobre con el aspecto sospechoso de contener un anónimo. Lo abrí con esa resignación de la curiosidad, que la curiosidad mezcla lo desagradable. Me había equivocado. En su interior, brillante como una piedra tallada por el mismísimo Spinoza, una metáfora me aguardaba inocente. Tienen las metáforas la belleza, cuando son auténticas, de ciertas plantas carnívoras y pueden de inmediato cautivar a quienes las reciben. Aquella era de una ley muy pura y resplandecía como un amanecer en el Mediterráneo. Desde entonces la llevo prendida en el llavero y la gente la confunde con un amuleto de la suerte. En una tarde socialmente intensa, entre pétalos de rouge y vaos de martinis, el poeta, que es también un prestidigitador, sorprende al auditorio sacando del sombrero de copa 3 letras: A, V, E. Vuela, dice el mago, y al instante a las letras, ya aves, les nacen alas. El mago hace surgir de su manga 2 palomas, cuyas plumas están teñidas con la sangre de un shogun rebelde. Mas como no parece esto saciar la curiosidad del emperador, el mago obtiene de un pañuelo que es una nube una palabra tan hermosa y urgente que ningún caballo de las caballerizas reales podrá alcanzarla. Desde entonces en China esta palabra tiene valor de viento. Este último me emociona mucho. He leído en mi propio diario: escribir es el destino del hombre, el silencio su cómplice. Y ahora tengo miedo a dejar de escribir.
Es la pasión la que nos sostiene. Cada astro es una letra componiendo un verbo difícil. Cada luz un signo del cosmos. Morir quizás sea escribir la palabra muerte. Un carácter total de mundo, de cosmos literario. Y de esos dos, de ese libro de los Reyes, he elegido dos textos que además tienen una característica en común, que tiene que ver con lo que ha dicho Rosa en parte, con que al final, en ambos textos, hace una leve, pero muy potente alusión a las cuestiones de poética, que es algo que, como hemos visto en la selección que ha hecho Rosa, fue fundamental en la obra de Rafael. Rafael es un autor de una gran profundidad en la reflexión poética. Lo que pasa es que lo hacía de forma tan alada y tan, digamos, tan divertida que parece que no, pero no, hay todo un andamiaje poético interesante. Entonces esa cultura-ficción, la ordimbre de esa cultura-ficción que está en estos dos textos, va acompañada de ese final que tiene que ver con lo poético. El texto primero dice, es el texto tercero del libro de los Reyes, el libro de los pájaros de la dinastía primera, hallado en Pekín, al tiempo en que el teniente oficial temblaba ante las atrevidas investigaciones del jesuita francés Edgar de Chardin en el orden tímido de las evoluciones ortodoxas, en ese libro, se describe la grandeza del Estado, de lo llamado, y toda dispersión es una manera condenable de decadencia. Durante el gobierno de Gracio, la historia y la política fueron sustancias matrices de la lírica. Gobernando este déspota, sufrió tormento el poeta Aspicio, del que dijo Lucrecio que si sus textos no hubieran sido destruidos por la tiranía, su gloria sería una pesada carga incluso para Homero. Dícese que al morir en la hoguera, el joven poeta exclamó: «Oh tú llama, que con tu fuego has de apagar el fuego que me consume, enciéndeme». Y esto ocurrió teniendo Aspicio solo 29 años. Buenas tardes. Gracias, Ana, por invitarme. Yo quiero brindar por la memoria de Rafael, o mejor dicho, quiero volver a brindar, porque ya en la noche de su muerte ya brindamos por él, brindamos y le dedicamos una velada. Estábamos cenando en la casa de una poeta y un editor, de María Navarro y Miguel Gómez, y estábamos un grupo de amigos, y ya la noche fue la noche de Rafael. Hacía pocos minutos que había muerto y ya brindamos esa por primera vez. Ojalá sigamos brindando muchos años y no olvidemos nunca su poesía y su legado. El poema o el fragmento que he elegido, lo he elegido porque tiene muchas cosas que me son afines y queridas. Alejandría, jardineros, navegantes, sabios griegos, Plotino aparece por aquí, y rosas. Es del Tratado de las Nubes y se titula Rosa metálica. En sus aparatosas investigaciones, los jardineros de Alejandría llegaron a crear un rosal magnético para aliviar, con sus flores, las indecisiones de los navegantes. En su cultivo tenía especial protagonismo el mercurio, y en su elaboración el orden de las estrellas. A su utilidad, la belleza de estas rosas añadía el enigma del espejo, pues no eran otra cosa sus pétalos, que distorsionaban, curiosamente, las imágenes a ellos sometidas. Planta plural y generosa la llamó Plotino, quizás maravillado ante sus espinas, de las que sin ningún trabajo se obtenían dagas famosas por lo certero de sus puñaladas.
Buenas tardes. Me siento muy honrado de haber recibido esta invitación para participar en este homenaje a Rafael Pérez Estrada. Desde la creación de la Fundación Rafael Pérez Estrada y fundamentalmente desde que Ana Cabello es su gerente, el Centro del 27 y la Fundación hemos llevado a cabo diversos proyectos de colaboración. Esta colaboración es natural. Recordemos que Rafael fue, junto a otras relevantes personalidades de la cultura malagueña, uno de los impulsores de crear un centro dedicado a la generación del 27 en nuestra ciudad. Muchos de vosotros sabéis que durante años el Centro del 27 ha editado un calendario que ha estado dedicado o bien a un tema literario o a la obra de un autor o autora. Así que decidimos dedicar a la obra de Rafael el calendario de 2021. Yo seleccioné los 12 textos y para el mes de julio elegí el poema que voy a leer hoy. Su título es La tarde de los saldos y pertenece al libro La noche nos persigue, que es, de entre los libros de poesía de Rafael, mi preferido. En primer lugar, por su magnífico título, un título que atrapa al lector enseguida. Y después por diversas razones, como son el tema, ejemplo máximo de originalidad y de lo que muchos llamarían o llamaríamos una situación absolutamente surrealista. Por el uso tan frecuente en la obra de Rafael de la ironía y el humor, por las imágenes deslumbrantes, novedosas siempre, y también por ese maravilloso final realmente insuperable y que no voy a desvelar ahora mismo, claro. Por último, tengo que decir que lo he elegido también por una cuestión sentimental. En casa tuvimos un fox terrier no loco, sino loquísimo. Se llamaba Otto y le faltaron pocos días para cumplir 18 años. Y al mes llegó Teo, que acaba de cumplir 6 años, que es moderadamente loco y para colmo nació en Sevilla. Bueno, voy a leer el poema. La tarde de los saldos. Le propuse comprar el mar. Bien pensado será negocio. Nadie podrá tener tantas yardas de azul, tantos reflejos. Si tratas, me dijo con inteligencia el asunto, quizás entren en el precio las gaviotas, la luz de aquella tarde del 47, la inglesa que paseaba a su marido loco, un joven oficial de la Marina y un fox terrier también loco. Habrá que buscar un intermediario, aunque sea preciso concederle la parte más oscura del mar, la parte del león. Me advirtió ella entusiasmada, pero jamás entregues las 3 olas que se fotografiaron con nosotros aquel julio terrible. Buenas tardes. Gracias a todos por estar esta tarde aquí, desde el alcalde, a toda la gente que ha venido a recordar un momento al gran Rafael Pérez Estrada, que es un escritor inmenso, y era muy difícil elegir un texto porque la tentación era elegir un texto breve del que eres un gran maestro y aquellos maravillosos aforismos él llamaba breverías. Pero buscando en esa obra inmensa, yo me he encontrado una cosa que no me acordaba, que era un poema muy sentimental de Rafael, dedicado a una gran amiga que tuvo, la gran María Carmen Gil, amiga de todos nosotros, y que fue una amistad importantísima para Rafael en aquellos años 70. Ella murió prematuramente y quiero recordarla igualmente con este poema. Y también a la Fundación García Güera de Coín, que ha mantenido durante muchos años la memoria de Rafael con estos maravillosos cuadernillos que publicaron precisamente el poema que voy a leer, que se llama Melancolía, y es un aspecto muy sentimental de Rafael. Primero le salieron alas
unas alas gigantes que ella lucía sin fuerzas trabajosamente. Oh, solía decir, aunque el médico asegure que son síntomas de una pronta huida nupcial, nada bueno anuncia este prodigio. Después se puso triste y frágil, y sus palabras se hicieron como hojas de otoño, y había melancolía en sus palabras, y sus labios tenían la extraña belleza de algunas reinas egipcias de perfil. Al final se olvidaron de las alas y frente al mar recortaron papeles de colores. Como pesa la melancolía, exclamó una tarde, y ya todo fue recuerdo. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Ana, por invitarme a compartir pues, este homenaje a este grandísimo poeta, grandísimo creador, al que yo no tuve la suerte de conocer, como muchos de vosotros, pero como sucede cuando alguien lee apasionadamente a un autor, pues al final sientes que lo conoces más que a tu vecino del sexto, más que a algunos de tus familiares, ¿no? Y que forma parte de tu vida. Yo creo que a lo mejor podemos distinguir entre los autores que fluyen y los que influyen, ¿no? Que quizás los que influyen son los que se convierten en clásicos, ¿no? Y a los que otros pueden imitar y siguen vivos de esa manera. Y los que fluyen, los vanguardistas, los que crean un mundo propio, pues son una especie diferente, ¿no? Y a esa especie tan especial, para la redundancia, pertenece Rafael Pérez Estrada. Me ha costado mucho también elegir un poema, porque estoy muy inmersa ahora mismo en su obra, y es realmente un creador tan complejo, tan rico, que es una labor súper difícil, pero pues un poco apelando a esa magia, ¿no? que tiene Rafael, pues elegí abrir una de las antologías por cualquier página y que el poema me eligiera a mí. Es un poema que creo que versa sobre la poesía y los poetas, como tantos de sus versos. Decía María Zambrano que la caída es el despertar a la libertad. Este poema se llama La cantata del paracaidista. Paso a leerlo, porque creo que el poema va a explicarse a sí mismo mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Con tenacidad, el pescador arrastra las olas muertas a la playa. Pálidas enfermeras toman el pulso a las que están heridas. La carcoma de las olas es de cristal, olor a biblioteca muerta. ¿En qué lugar dejé mi infancia?, pregunta la mujer del rostro entumecido y la frente vendada. En ocasiones es fácil confundir a los paracaidistas náufragos con las grandes medusas. Cantata del paracaidista. Solo se estrella el filósofo. He ahí su práctica y su estilo, ser dueño en todo momento de su fracaso. El paracaidista no es más que un aprendiz de filósofo, pero el filósofo razona su fracaso, lo enriquece, en tanto que el paracaidista, el reverso del ángel, el perseguido de Newton, se limita a caer. La voluntad de ser pájaro domina mis sueños. Yo soy el devorador de manzanas, el que siempre cae. Pero vengo a salvaros. Aunque mi papel exceda de mis responsabilidades, vengo a salvaros. La levedad de la muerte es la única puerta del laberinto que conozco. Intentaré buscar la trampa, la salida. Debo reconocerlo, no tengo espíritu de héroe. Y también debo reconocer que el pensamiento filosófico, en modo alguno la técnica, ha construido este paracaídas que me impide ascender. El vértigo me domina, me consume y caigo. Señor alcalde, señora concejala, querido Esteban, querida Ana, queridos amigos y queridas amigas. Yo he elegido el 13º fragmento del libro titulado Diario de un tiempo difícil.
Alguien ha dejado una puerta abierta en mi interior. La lluvia cae fatalmente y crecen inesperados los hongos de la melancolía. De madrugada les ponían a los enfermos en los pies bolsas de agua caliente. Solo con el poeta hacían una excepción. Una joven y amorosa enfermera le colocaba libros junto a sus pies, hermosos libros de poemas encuadernados en azul, atardecer, o en seda crujiente, como el viento. Y el poeta lloraba agradecido. Nada da tanto calor como las palabras, ni siquiera los cuerpos las igualan. Para recordar esta tarde de Rafael, he elegido el fragmento 13º de Diario de un tiempo difícil, por dos motivos que, a mi entender, hacen de este texto un caso infrecuente en su obra. El primero de esos dos motivos es la confesión que Rafael hace al lector de determinadas circunstancias personalísimas. Dicha confesión, iniciada ya en la primera frase, alguien ha dejado una puerta abierta en mi interior, asciende increscendo a partir de la cuarta línea hasta llegar al final de la novena y comienzo de la 10ª. Y el poeta lloraba agradecido. En esas 9 líneas y una sílaba, Rafael elabora una crónica íntima y literariamente admirable de los días que pasara hospitalizado tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Rafael se refirió públicamente a esa cirugía en varias ocasiones. Decía: afirman que me han hecho una operación de caballo, para añadir, pero yo no soy un caballo. El segundo de los motivos de esta lección mía está escrito en las 2 últimas líneas del texto. Nada da tanto calor como las palabras, ni siquiera los cuerpos las igualan. De ambas frases deduzco que cuando las escribe Rafael sabe que está próximo al fin de su vida, y por lo tanto el de los placeres carnales y de cualquier otra índole que ésta le proporcionara. Al final de sus días sabe igualmente que solo quedan las palabras, las únicas que en ese tiempo difícil le proporcionan algún entusiasmo, y lo único que le sobrevivirá. Las palabras. Esta tarde demuestra lo certero del texto de Rafael. Gracias por su atención. Buenas tardes, gracias Ana por la invitación y gracias sobre todo por el trabajo que haces al frente de la Fundación de divulgación de la obra de Rafael Pérez Estrada, que yo tampoco tuve la suerte de conocer en vida, pero al que trato con asiduidad y en gran parte gracias al trabajo que tú haces. Ya mismo tendremos que dejar de considerar a Rafael un autor de culto, está a punto de dejar de serlo y perderemos ese tesoro que poseemos unos pocos, que no somos tan pocos ya, pero como digo, ya mismo, y además fuera de Málaga también, ¿no? Porque es una fundación que evidentemente la presencia la tienen en la ciudad, pero que está haciendo que la obra de Rafael cale fuera de nuestras fronteras provincianas y provinciales. Yo he elegido también un texto de Diario de un tiempo difícil, como Juvenal, porque, aunque me encanta y aunque es cierto todo lo que se suele decir de Rafael en torno a la fantasía y al humor y a lo cómico, que también está en este libro, en Diario de un tiempo difícil, como habéis escuchado las circunstancias en las que se escribió por parte de Juvenal, pues hay una conciencia del final que le da una gravedad a todos estos textos que a mí me interesa mucho. Y ya digo que esto está en la obra anterior también, pero bueno, me gusta un poco como contrapunto a otra serie de textos de Rafael maravillosos, donde predomina más el humor puro, digamos, que como aquí. Es el fragmento número 26. Esta tarde el enfermo tiene 2 soluciones: dormir nuevamente con decidido propósito de renunciamiento onírico, o, segunda, permitir que la imaginación suba nuevamente al trapecio. Al parecer ha elegido la segunda. Desprovisto de encanto, el desnudo de un niño se enfrenta al mar. La palidez del cuerpo, la debilidad de la carne, la transparencia en la mirada parecen estar ahí solo para ser desafío y contraste. El mar, por el contrario, rebosante de salud, se reduce, casi sólido, en las líneas que lo fijan. Son definitorias,
Aquí empieza el mar, aquí termina. Sin embargo, el niño no está vencido. Su mirada devora una a una las escurridizas ondulaciones de este mar mitológico. Demasiado protagonismo, demasiada literatura, demasiada ficción para una cuestión elemental. En los pies del niño unos zapatos de charol brillan luces y estrellas. El charol se esfuerza en ser contraste terrible. La obsesión del poeta es confundir mar y muerte. La del niño no ser reducido por la muerte. He recibido una terrible noticia, una noticia terrible y paradójica. Todos los delfines mueren ahogados en el mar. Me gustan de pie. Yo quise ser Julio Iglesias, como fracasé, pues quiero hablar. ¿Se me escucha o no? Buena voz, sí, ¿verdad? Es el mío viene de pie. Bueno, no te preocupes. Rafael Pérez Estrada, querido alcalde, Ana, Esteban. Y la concejal, que no la veo, la concejala, Mariana. Quiero decir que para mí fue un punto de luz. Fue el primer escritor que conocí en el Ateneo de Málaga, con algunos compañeros de viaje, con Juvenal Soto, con José Ignacio Díaz Pardo, con José Infante y todo aquel grupo que inició la modernidad de Málaga, la contemporaneidad. Porque hay que tener en cuenta algo importante, desde mi punto de vista, que Rafael fue un escritor vanguardista, rupturista. Los dos primeros libros, para mí, excepcionales, del año 74, La bañera y después Informe, para mí son unas propuestas que van más allá de luego el Rafael de ángeles, querubines, metafísicos, afeminados y maravillosos, pero que el Rafael fuerte es cuando hace la autopsia de un cadáver o cuando tenía una bañera en el cocodrilo, un cocodrilo en la bañera. Al revés no. Bien, quiero decir que Aurora dice que sí, ha sacado aquel instantánea. Cuando Díaz Pardo fue quien nos llamó, que me llamó a mí, me dijo: ha muerto Rafael. Estábamos Ruiz Noguera, Aurora Luque, nuestros anfitriones eran María Navarro y Miguel Gómez, y bajamos que estaba ya el cuerpo en el ayuntamiento y nos esperaba otro ausente, Pablo García Baena, que me regañó porque yo iba sin chaqueta y no iba cubierto. Insisto, Rafael es fundacional. Rafael nos sedujo a todos, no solo su obra tan heterodoxa, sino también su personalidad, ese dandy extraño, esa literatura fugaz, esa inteligencia. Mi padre le comentó, cuando yo quería dejar de ejercer el derecho, porque era otro de las coincidencias entre Rafael y yo, el derecho y Granada, al que me fue a ver varias veces con José Ignacio Díaz Pardo. Resulta que le preguntó mi padre: che, Rafael, mi hijo se quiere dejar el libre ejercicio de la profesión. Dice: mira, Eduardo, por el bien de la literatura, que escriba. Dice: pero sobre todo por el bien del derecho. Así era. Y luego libros, muchos libros. Me regaló, sin apenas conocerme, 2 o 3 meses después de haber sido presentado a él, me regaló 2 libros fundamentales para mí. El primero fue Las excentricidades del cardenal Pirelli, de Ronald Firban, en una editorial extrañísima de Montevideo, Buenos Aires, y me regaló la biografía de Oscar Wilde por Frank Harris, una edición preciosa. Bueno, pues hay que leer también de Diario de un tiempo difícil. Voy a leer un poema que me ha traicionado Rosa, que ha leído ya, pero no me resisto a leerlo. Un fragmento, el fragmento número 27. He leído, dice Rafael, en mi propio diario: escribir es el destino del hombre, el silencio no cómplice,
y ahora tengo miedo a dejar de escribir. Es la pasión la que nos sostiene. Cada astro es una letra componiendo un verbo difícil. Cada luz, un signo del cosmos. Morir quizás sea escribir la palabra muerte. Y el mar. Y el comentarista habló de nuevo. A los afortunados dijo, a aquellos que sangran perplejos ante el esplendor del cielo amanecido, la suerte les reserva el ámbar fósil de la palabra. Fijaros, el ámbar fósil de la palabra. Era mi deseo verlo navegar por la ruta silenciosa de las estrellas, la ruta de las sirenas estridentes, sirenas lésbicas que guardan su canto para las más jóvenes y cierran las puertas a Ulises y a los suyos. Y supliqué desde mi corazón, siempre novicio a lo espectacular y a las cosas extrañas, que viniera la noche, que todo se impregnara de noche, pues el buque se iluminaría de asombros y así, esquivando la insidia de Essenberger y sus hundimientos, llegaría a un puerto que presiento solo mío. Yo os agradezco muchísimo la invitación, estoy encantada, porque fui fan desde el minuto 1 y eso que no nos caímos bien, nada más conocernos nos caímos fatal él y yo. Yo acababa de empezar y me echó un puteo muy grande, le cogí no me dio tiempo a reconciliarme, pero sí, literariamente, maldita sea, claro que sí. Y yo quería hoy, perdonadme la poca humildad con respecto a mis compañeros, que han sido tan educados, tan tiernos, se han mantenido en el hilo de lo que le han pedido, y me he salido yo toda de todo eso. Entonces voy a hacer un paralelismo entre la obra de él y la mía, daos cuenta qué grosera. Pero bueno, es que también mi inédito tiembla. De inédito y necesito leerlo, pero ya. Bueno, la heredad literaria, la que heredo de él, es esa especie de surrealismo que genera delirio entre el sarcasmo andaluz y la realidad que muestra nuestro existir. Daos cuenta, nuestro existir como andaluces siempre mostrados en el escaparate turístico. Y eso me interesaba de su texto, porque tiene mucho también que ver con el mío. ¿Quién sabe si no somos ahora los viajeros románticos en la Andalucía que ya no tenemos? Y dice Pérez Estrada, en un muelle, en el silencio metafísico de un muelle, guardado por grúas siniestras, los niños devoraban al ángel. No solo comieron su cuerpo hecho de azules livideces, sino que buscaron el aire que hace de tuétano en los huesecillos de las alas. Desde un barco, los americanos disparaban sus Kodaks infalibles de coleccionistas de horrores, el Boyer del hambriento. Y ahora el mío, que no va a estar a la altura, pero es lo que hay. Jo. Y con una letra mucho más chica, perdóname. Entre la naturaleza y la ciudad, el polígono artificial. El paso que se da desde la naturaleza a la ciudad es cada vez menos abrupto. Es necesaria la fealdad del polígono para ir acostumbrándose una a la civilización que pugna por hacinar a gente en edificios altos con pocas ventanas que dan a pocos árboles. El polígono con anuncios de metacrilato y sus naves industriales. Es el sudor humano objetivado. Allí solo se trabaja, se laborea, no existe una felicidad de entorno. Quizá un bar de menú. Como la tristeza llama a la tristeza, el polígono atrae a lo más taciturno que existe. Una ITV, un puticlub industrial, un concesionario de motocicletas,
Papeles, condones, bolsas lanzadas desde los coches para adorno de un entorno derrotado en lo masculino de la borear. Y todo rodeado por carteles de conciertos que fueron en veranos tórridos de otros años. La parte de atrás de las naves industriales, con ferrarias que pasean hierros enormes con guantes negros y manos más negras, es una antesala de lo que puede ser el infierno. En el infierno que me imagino como en todo artificio, hay un polígono con recepción acristalada y gorda secretaria, como una cerbera que te compulsara el abismo. Sí, los polígonos industriales son lo estigio de la ciudad y la puerta hacia el paisaje donde empiezan los monóxidos, el antirriachuelo, el árbol termoplástico, los puentes consensuados, el crepitar en off de una falsa fogata, el coro griego del coche con perreo y por fin el panorama amarillo de tu road movie con todo circunvalado. ¿Dónde la salida? Hay centro ciudad, con tienda de parkings que son un estacionarse, un primaverar en túneles. Luego, en la salida peatonal, ascendemos hacia plazas que irradian siempre su sordera. Ascendemos para que el todo acontezca y nos dejamos morir frente al refresco pensando en las duras faenas de nuestra vida mononucleótida. Detrás de nosotros, la fachada de cualquier catedral olímpica, amenazada de palomas, donde debemos depositar nuestros huevos de vacacionista. El deber de ser es la forma de esclavitud más sofisticada que se me ocurre. Frente a esos trampantojos del yo, propongo la fiesta del ser solo delante de lo que acontece, dejándose meter por los bandazos del aire, quedarse en el ser anonadado frente a la plaza, frente al monóxido, o frente a esa flor que orbita sobre su raquítica naturaleza entre los huecos del cemento, abandonada al airecillo que deja la pisada alzada del transeúnte. Uy, eso no he sido yo. Bueno, venimos de la Noche en Blanco y yo en particular de la Nochecita, que estuvimos allí cantando para las familias, porque como bien ha dicho Alfredo, Rafael es para todos. ¿Qué sería de nosotros sin la poesía? Estaríamos absolutamente huérfanos. Y realmente, fijaros, todos y cada una de los que habéis leído aquí hoy, conectáis con una parte de Rafael, con un imaginario, con un estilo, ¿no? Porque tenía esa capacidad de hacer tantas cosas y hacerlas todas bien. Entonces, bueno, no me resisto a mostraros la cajita que presentamos en la Noche en Blanco, junto con otro tipo de escenografía muy bonita, todo inspirado en los dibujos de Rafael. Así que esta cajita frágil y muy dulce, que pues estaba llena de poesías, estaba llena de canciones, porque yo cada vez que busco inspiración abro cualquier libro de Rafael. En mi casa es como el Tito Rafael. Si lo hubiera conocido, Esteban habría sido el padrino de mi boda, el padrino de mi hijo, y lo invitaría siempre que fuera posible a casa a comer. Eso siento yo con Rafael. Toca mi corazón como bueno, pues me dejó, yo me sentía huérfana hasta que encontré su obra, que realmente yo me enamoré de mi marido en el Jardín del Unicornio. Le he leído a mi hijo Hermes. Entonces, bueno, aparte de que os voy a cantar ya, la canción es muy cortita, me voy a permitir, porque mira, me he dejado ahí, Ana, ¿me lo acercas? Mientras enchufo la guitarra. Veréis, esto es uno de los milagros que tiene la poesía. Y es que, fíjate, yo le leo a Hermes desde que era pequeño y le canto con la guitarra, obviamente. Pues la mamá canta, pues le tendrá que cantar. Cuando le lees a un niño a Rafael, ocurre esta preciosidad.
hace su propio libro de poesía con El domador de lunas y de estrellas, que es como se llama el espectáculo que hemos presentado en la Nochecita, y escribe su propio poema. O sea, ¿se ha ido? No, está ahí. Le daba vergüenza leerlo y decía, mamá, seguro que no hay niños, es todo gente mayor, léela tú. Él escribió esto para el espectáculo, muy cortito y muy bello. ¿Lo quieres leer? Venga, que lo quiere leer, se anima. ¿Lo hacemos como en el espectáculo? Bueno, se llama Hermes, tiene 11 años y actúa con mamá porque evidentemente es nuestro trabajo y nuestra vida. Y bueno, pues lo hacemos juntos entonces. Muy bien. La luna me servirá de espejo. Las estrellas bailarán para mí. Bajo la noche oscura, todo será un reflejo de este sueño que queremos compartir. Porque el arte de vivir es compartir. Comparte. Entonces yo tengo un sueño y tengo un propósito, que es llevar la poesía a los niños para que crezcan con poesía, porque corren tiempos difíciles, el TikTok lo pone muy difícil. Entonces yo tengo esta misión, llevarle a los niños la poesía, y con la música siempre, siempre es mejor. ¿Y sabe Ana que el año pasado ya lo hicimos? Es facilísimo, mira. Aunque el ángel se vista de seda, ángel se queda. Aunque el ángel se vista de seda. Es que yo canto muy mal, Nabú. No importa, canta con el corazón, porque el que canta, sus males espantan. Y además cantar es rezar 2 veces. Así que, aunque el ángel se vista de seda, ángel se queda. Aunque el ángel se vista de seda. Aunque el ángel se vista de seda. Aunque el ángel se vista de seda. Una más y la cantamos. Aunque el ángel se vista de seda. Aunque el ángel se vista de seda. Qué bonito soy. No me hay que poder ya. Un plural infinito frente al mar. Ángeles y arcángeles le invitan a bailar, montar el unicornio bajo el sol. Colibríes vuelan a su alrededor y un ramo de palabras frescas. En el espejo estabas tú, escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo del jardín. Se perdió la sombra del levitador que tras su vértigo va lleno de amor. Ángel se queda, aunque el ángel se vista de seda. Ángel se queda, aunque el ángel se vista de seda. Muy bien, así es. Y bajo el cielo indeciso, un bestiario y un espejismo. Atardecer en las playas del sur. Nadie pinta obispos como lo haces tú. Impunemente el mar te presta gratitud y un ramo de palabras frescas.
vista de seda, ángel se queda, aunque el ángel se vista de seda, aunque el ángel se vista de seda, ángel se queda, aunque el ángel se vista de seda. Un plural infinito frente al mar. Ángeles y arcángeles le invitan a bailar, montar el unicornio bajo el sol. Colibríes vuelan a su alrededor y un ramo de palabras frescas en el espejo estabas tú. Escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul.